preguntar, puede preguntar lo que quiera, levanta la mano, se lo anota y pregunta lo que quiera sin filtro, así que si alguien considera que se desubica, lo podés retar y procedemos a castigar física o psicológicamente. O ambas. Eso lo ocupo yo, quédate tranquilo. Sí. Siéntanse donde quieran, muchachos. Mira si te toca disciplinar a los muchachos. así que lo vean ahí, ¿eh? Ah, todo bien. He peleado también con Mara. Y bueno, eso, es realmente un honor tenerte acá con nosotros. Contanos un poco, Guillermo. ¿Dónde arrancaste? Tenés fama de fiscalista de pura cepa. ¿Dónde arranca ese amor? ¿Venías de familia peronista? Obviamente. Mi padre sí, mi madre. Somos de la generación que irrumpe masivamente en el peronismo. Somos de los 70. Yo soy del 55. En 67 a los 14 años hay se llamaban actos relámpagos en ese momento. La dictadura de Onganía, una dictadura muy especial. No es la dictadura de Videla, es la dictadura de Onganía. Ahí los sindicatos armaban algún quilombito, tiraban algunas molotov, venía la policía despacito. La represión era muy sui generis. Mi hermana era delegada de un sindicato de FOETRA, era un sindicato bravo. La escucho por teléfono que están organizando esa movida y me voy a defender a mi hermana. Mi hermana me lleva 5 años. Y ahí quedé. Fue mi debut con los gases lacrimógenos, algún quilombito, y bueno, así empecé. Todavía ni existía Juventud Peronista, lo que vos conociste después, ¿verdad? O sea, fuiste a bancar a tu hermana. Sí, cosa de mandato familiar. ¿A qué edad fuiste? Yo tenía 14, mi hermana tenía 19. Y ahí empezamos. Yo terminé estudiando en el Mariano Moreno, Colegio Bravo. Ahí ya para el 72 se arma la Juventud Peronista, y era todo Juventud Peronista, y ahí se empieza a organizar. Las barras de fútbol tenían mucho que ver. Había una costumbre, estaba prohibido cantar la marcha peronista, mencionar a Perón y todas esas cosas. Entonces, las canciones de las barras eran con la música de la marcha sin la letra. Con la cual la poli quedaba siempre sin saber qué hacer. Bueno, esa rebeldía que tenía que ver con un mundo convulsionado. Tenías a los cubanos que hacían poco que habían tomado el poder, tenías a Mao, que había tomado el poder en 49, y tenías a Fidel, que había estado por Bolivia. Tenías la revolución argelina, la revolución angoleña, tenías los vietnamitas que le estaban dando pelea a los norteamericanos, habías tenido el mayo francés, habías tenido en el 75, bueno, en realidad en el 70 empieza todo el fenómeno de Lustro, el rock, los hippies, está todo un movimiento, la guerra de Vietnam, en un mundo decididamente injusto. Y hay una tendencia natural, en esto la Iglesia influye mucho, a construir la justicia, un mundo justo. Sobre esa construcción del mundo justo como principio, esa juventud se lanza decididamente a la política, mayoritariamente del peronismo. Pero había sectores de izquierda, había sectores del nacionalismo católico que eran muchachos bravos también, ¿no? Muchachos bravos. No, por fuera del peronismo, porque el nacionalismo católico estaba más vinculado a concepciones liberales. Obviamente es un momento muy particular de la Argentina. Aprendimos a no resolver nuestras diferencias a los tiros, eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa.
cuando yo tenía la edad de los que están acá, las contradicciones eran las mismas. Eso nos costó duro, y en eso me parece que nos pusimos de acuerdo. Ahora las contradicciones, habrá alguna cosita, pero nos hemos puesto de acuerdo en que hay un método de discusión democrático y eso tiene que ser. Esos son los inicios. Después empiezo estudiando ingeniería. Viene la dictadura ya de Videla, vuelvo a estudiar para el 80, en el 78 me vuelvo a alistar. Yo hice la Colima en el 76, me vuelvo a alistar por la guerra con Chile, la del 78, no la del 82 de Malvinas. Yo soy la primera reserva de eso, así que me convocan. Y después ya vuelvo a estudiar y ya empiezo a armar mi negocio, mayoreo de ferretería. Ya después nacen mis hijos, ya me casé. Y ahí estuve 22 años con la madre de mis hijos, 10 años separados o algo así, y allá está mi segunda señora. Y ya hace como 20 años que estamos también. Pero con ella no tenemos hijos segundos. Vivo en mi mayoreo de ferretería, que son los que le venden a la ferretería. Y como hice un muy buen equipo de economía, siempre dijimos que era el mejor equipo del gobierno, fue difícil después insertarlo en el sector privado cuando nos fuimos del gobierno y abrir una consultora en economía, que es de donde funciona ese equipo. Son los dos negocios que tengo. Los dos los tengo a mi nombre, no tengo sociedades, me fui, entran, ven quién soy. Siempre mi señora, que es escribana, me dice, no una sociedad. Mis negocios son personales. Mi facturación es con empieza con 20, mi número de documento y después el dígito 5. Para que seamos claros. ¿Vale? Yo sobre ese tema no hago mucha cuestión, pero me gusta vivir de la mía, gasto la mía, no preciso. Con eso estoy muy bien. Entré por 60 días al gobierno. Ustedes piensen que en el 2003, cuando yo asumo, hay muchos más cargos que funcionarios o militantes dispuestos a ocupar los cargos. Se vayan todos. 2 años después, digamos, un año y pico después. Nosotros asumimos después de Dualde. A Dualde le toca eso. Pero esto es muy importante porque no había una cola de muchachos y chicas que querían ser funcionarios. Había más cargos que funcionarios. Como no se conseguía secretario de comunicaciones, yo digo que no, finalmente me dice andá por 60 días, fui por 60 días y me quedé 12 años. Los últimos 2 años en Roma, como agregado económico en la embajada. Y bueno, acá estamos. Economía estudié en la UAD. Yo hice el centro de estudiantes de la UAD allá en el 82. La posibilidad lo empecé a armar por la guerra de Malvinas. Y después fui durante bastantes meses el único presidente del centro de estudiantes peronista que hubo, porque vino el auge de Alfonsín. Los centros de estudiantes eran todos radicales. Y yo fui el único en la UAD. No solo hice el centro de estudiantes, sino que lo presidí todo el 84. Y me recibí en el 84. Entré en el 80, me recibí en el 84. En marzo del 85 di la última materia, de Derecho Económico. No tiene mucha importancia, pero bueno. Fui el primer estudiante de la UAD que llegó a secretario de Estado, me dieron un diploma ahí que dice, me hicieron un evento. Es una universidad que depende de la Fundación de Sociedades Anónimas, interesante. La persona que está ahora a cargo es un ex ejecutivo de Techin, del área de comunicación de Techin, una cabeza interesante. Techin le vende su empresa de comunicaciones a Río. Y de ahí hace, bueno, después de algunas fusiones, hace Claro, que es la que se conoce ahora. Perdón, bueno, mi vida es tan simple como eso. Bueno, la tenés bien ordenada y bien Ordenada, prolija, sí.
Ya bastante quilombo hago en la política para que la vida personal sea prolija, tranquila. Eso siempre tiene que haber el descanso del guerrero en algún lugar. Entonces, mi casa, mis amigos, pero fundamentalmente mi casa son el descanso del guerrero. ¿Vale? Voy bien el presente porque acabas de traer algo de la guerra, de la pelea. Hace muy poco, pase. Hace poco salió una sentencia judicial en tu contra, ¿puede ser? Sí, hay varias ya. Y las que van a venir. Pues, un poco más de qué se trata. Porque te condenaron a 2 años de prisión, ¿puede ser? 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses de prisión, no afectivo, digamos. Sí, o sea, porque es el suspenso. Yo tengo 2 condenas. Uno por el merchandising de Clarinete. Sí. Igual, entre nosotros, tenés razón. Y otro es. En todas tengo razón. Y la otra es la asamblea de papel prensa. La de Cajo Guante, cuando entro ahí. Eso es común, digamos, en la asamblea de accionistas, que haya diferencias. Lo que pasa es que, bueno, cuando no hay un funcionario y no es moreno, eso pasa desapercibido. Esto es una política bien interesante, porque como de esos son los temas sustantivos que vamos a hablar, hay un procedimiento que hace la dictadura de Onganía muy interesante. La dictadura de Onganía surge de una confrontación endógena en las Fuerzas Armadas, que es entre los azules y colorados, que tienen que estudiar porque es entre los liberales y los nacionalistas. Seguramente no la han estudiado, pero yo aconsejo que estudien. ¿Puedo hacerte una complementaría de eso? Ese mismo conflicto persiste en la dictadura del 76. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí influye después el Partido Comunista, porque el ejército soviético termina condecorando con la orden de Lenin, que es la máxima, y nosotros, la dictadura, antes de irse, le da la orden de mayo, que es la más importante, al ejército rojo, con la colaboración del ejército rojo con el gobierno de Videla. Hacemos un paréntesis. El primer bloqueo cerealero, o sea, el primer país que decide cagar de hambre a otro país es Estados Unidos. Con la Unión Soviética le falla la cosecha a los soviéticos y Reagan, gran presidente norteamericano, gran presidente, tuvo 2 grandes presidentes los norteamericanos, uno fue Reagan y el otro es Bush hijo, no Bush padre, Bush hijo. Ese fue un gran presidente. Como andan ahí porque la comunicación mundial la manejan los demócratas. Entonces, 2 grandes presidentes. Reagan decide cagar de hambre a los rusos diciendo, bueno, cuando tengan hambre se van a dar vuelta. La guerra es la guerra, muchachos, no funciona así, ¿no? Si no, lo demás son juegos de chicos. Lo otro es pensar que la guerra es lo que piensan los ucranianos, los presidentes ucranianos. Un imbécil que piensa que la guerra es fondo. Hasta que le empezaron a caer los bombazos y ahora no sabe para dónde ir. Eso es la guerra, porque hay que tener muy en claro eso. Por eso yo, cuando los chicos de la cámpora empezaron a cantar Macri basura, vos sos la dictadura, le dije, no, esto no es la dictadura. Ganaron a ley de juego. La dictadura es otra cosa. Y de ninguna manera Macri estuvo fuera del Estado de Derecho. Después podemos discutir esta cosa. Esto fue dentro de las reglas de juego. La dictadura de... Cuando Reagan le hace el embargo cerealero a la Unión Soviética, le había fracasado fuerte la cosecha, que es la rusa más a las ucranianas, porque la Unión Soviética, o sea, se estaban cagando de hambre de verdad. El único país de Occidente que no se suma al bloqueo es Argentina. Ya con el gobierno de Videla y de Martínez de Oz. Por eso la historia se tiene que escribir completamente. A ver, si no tenemos un lío. Por eso hay muy pocos desaparecidos del Partido Comunista. Entonces, son azules y colorados. En el 76 empieza a estar tamizado
por la influencia del Partido Comunista en el gobierno de Videla. Repito, esto se entiende. Sí, se entiende. ¿Está bien? De hecho, hay una autocrítica famosa que hace el presidente del Partido Comunista de aquel momento en la Argentina, que se llamaba Fernando Nadal, donde dice: ¿por qué el Partido Comunista Argentino acompaña el golpe de Videla que instala a Martínez de Oz como ministro de Economía? Pero la anterior revolución, que es la de Onganía, está tamizada por eso. Tiene 3 presidentes: uno es Onganía, después viene el Cordobazo, lo sacan Onganía, viene Levingston. Levingston tiene de ministro de Economía a Aldo Ferrer, alguien que es muy reivindicado por la progresía argentina, el famoso vivir con lo nuestro. Una persona de bien, no tengo nada para objetar. Pero fíjense que es muy difícil pensar la economía argentina entre blancos y negros, los buenos y los malos, los liberales y los comunistas. Se han olvidado varios. En general, las dictaduras antiperonistas, por algo se antiperonistas. Pero los liberales y los comunistas hicieron la dictadura del 76. Hicieron la Unión Democrática contra Perón. Y ahora están haciendo otra Unión Democrática también. Cuidado. Ahora también hay una especie de Unión Democrática. Siempre en contra del peronismo. En ese momento, por eso explica el del gobierno de Lanuse, que es el que sigue a Levingston, de por qué la rebelión juvenil nos sumamos al general Perón. Es la doctrina, es una doctrina complicada para los liberales y para los comunistas. O sea, para la ilustración, para el racionalismo del siglo XIX, para lo que son las doctrinas económicas que reinaban en el mundo, el peronismo es algo muy difícil de entender. Que vamos a intentar clarificarlo en el debate de hoy. Pero eso explica la Unión Democrática en las elecciones del 46 y explica todas estas alianzas que se fueron dando, donde siempre el enemigo es el peronismo. Es un nacionalismo distinto, no es el nacionalismo liberal. Nosotros somos un nacionalismo que construye puentes, no que levanta muros. Somos un nacionalismo distinto. Porque partimos de la idea de que somos un extraordinario pueblo mestizo. Y solo un pueblo mestizo donde nos mezclamos lo que nos mezclamos, podemos dar una doctrina nueva. Contra las doctrinas muy viejas, que son las del siglo XVIII y del siglo XIX, que son las que imperan ahora. La única doctrina del siglo XX es el peronismo, basado en la trascendencia. Somos gente en general, que seguimos las tradiciones judíos cristianas. Cuando hablamos de la trascendencia, hablamos de la creación. De la creación. De la creación. La creación es nuestro elemento ordenador. Y no hay creación sin principios y valores. Los principios son esas verdades a priori. No necesitan verificación. Y los valores son esos principios en acción. El amor es un principio, amar es un valor. El valor es un principio, la valentía es un valor. La justicia es un principio, el justicialismo es el valor. Viste un pie interesante hablando sobre el Aldo Ferrer. Yo tengo algo de contacto con una economista que se llama Iris Speroni, seguramente vos la conozcas. No creo que esté 100% de acuerdo con ella, pero dijo algo muy interesante respecto a esta noción de sacarle los dólares al campo en el sentido de usar esa rentabilidad para mejorar el país, y
que esa idea viene más de Prebisch que del peronismo. Yo te lo quiero poner en discusión porque... No. Hay una canción por ahí. Yo la estoy dejando de usar, ¿no? Todo depende de dónde. Si estamos en la tribuna, con la muchachada nuestra la tengo que usar. Estamos en un ambiente académico, uso su característica, la función de producción. Lo que corresponde acá es que yo lo llame terratenientes. Si estoy con la muchachada, le digo los oligarcas. Pues o sea, el cancionero ese diga algo así como oligarca puto. No, justo no. Yo vi un video. No, pero eso no, eso sí, pero es una consigna, no es una canción. La canción está por ahí, se la puede buscar y la pone. Es de la época del general donde decía, oligarca se llama, o tiene otro nombre, que fumás cigarro habano y usás por el... Nosotros, en ese debate, no es un debate de los estructuralistas, que es lo que vos estás haciendo cuestión. La escuela estructuralista es posterior al peronismo, es de la década, fin de los 50, principios de los 60, Aldo Ferrer es uno, Prebisch es otro. Celso Furtado en Brasil, Fernando Enrique Cardoso, que es el que lo sobrevive a todo, tiene 80 y pico de años. La teoría de la dependencia. Y tiene que ver con eso, nosotros no hablamos. Nosotros somos peronistas. Nos costó llegar a una síntesis de la economía peronista, pero acabamos de presentar un plan económico peronista que podemos decir titularlo Plan Económico Peronista y empezamos hablando de las doctrinas en boga. No tomamos el estructuralismo porque no es una doctrina que está ahí, imperó en los 60, 70, generó desviaciones. Por ejemplo, Marco Del Pont es estructuralista. Peroni no adhiere a esto, yo te lo tiro porque ya... El tema es el siguiente para entrar en la pregunta. La tierra, en principio, es un bien que no se amortiza. No es este local. Dentro de 1000 años es como así. Para ver locales como estos de 1000 años tenés que ir a Roma. Son los únicos que hicieron locales que tienen 1000 años y no debe estar. Este no va. Por lo tanto, es lógico que esto se amortice. Con el concepto técnico de amortización. La tierra no se amortiza. Lo que vos tenés en el mundo son 4 tierras de parecida productividad, solo 4. Una la tenemos nosotros en la zona núcleo. La zona núcleo del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Alto de Córdoba, ese pedacito. Y el puerto más cercano es el de Rosario. Lo otro es Angola, entre otras cosas, por eso vamos a Angola. No teníamos embajada, nuestro servicio de inteligencia no operaba en Angola. 40 años de guerra civil, no sabíamos que las mejores tierras del mundo tenían a su vez la densidad de minas antipersonales más alta del mundo. Habiendo pasado la guerra de Vietnam, Angola, cada guerrilla que entraba y se retiraba minaba sin ningún tipo de mapa. En Angola confrontaron 4 guerrillas. 4 guerrillas. La guerra civil fueron 4 guerrillas distintas. La última, la que gana es la guerrilla nacionalista, Agostino Neto. En Angola se da el último combate de infantería. Vamos a ver si ahora los rusos hacen otro combate de infantería. La guerra que están llevando los rusos no es de infantería. Primero saturan el territorio con bombardeo, después llega la infantería cuando los soldados ucranianos se retiran. El último combate de infantería, muy interesante que lo vean, muy interesante, son entre 2 formaciones de infantes perfectamente entrenados. Son los sudafricanos, todavía estaba el apartheid, un ejército extraordinario de los sudafricanos, no esta Sudáfrica que hay ahora, tenía Namibia y lo que hoy lo que es Zimbabue, que en ese momento era Rhodesia. Eso era Sudáfrica. Un extraordinario ejército muy bien entrenado, sobre todo porque la base de eso, aparte de los holandeses, los ingleses y los holandeses, eran los zulúes, que dentro de África era bravos, digámosle.
El pueblo nativo son los zulúes. Ese combate lo invaden los sudafricanos, los angoleños, se lo llevan puesto. Se lo van llevando puesto como los rusos a los ucranianos. Y entonces Fidel Castro le pide autorización a los norteamericanos para hacer un puente aéreo y desembarcar con su infantería. Moviliza en un rato 50.000 hombres. Al comandante cubano, ganador de esa confrontación, porque Occidente y los rusos, la Unión Soviética, abastecen de armamento a los cubanos. ¿Se entiende lo que digo? No a los sudafricanos. Sudáfrica era malo porque era el apartheid. Bueno, aparte del apartheid, era un problema con los ingleses también, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Entonces, y aparte por un tema central, los angoleños tenían el único puerto de aguas profundas y que podía abastecer de petróleo a unos Estados Unidos que necesitaban aquí. No había hecho la revolución energética norteamericana, le faltaban casi 30 años para que Bush hijo hiciera la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. Esto no se estudia en la facultad, solamente lo podemos ver acá. Todavía faltaba 30 años para eso. Por lo tanto, los norteamericanos iban por el mundo buscando petróleo, los angoleños tenían petróleo y el puerto era ese. No podía caer en manos de los ingleses tampoco. Entonces, la infantería cubana confronta con la infantería sudafricana y le gana. Cuando los sudafricanos estaban por llegar a Luanda, en la capital de Angola, desembarcan los cubanos, como ahora desembarcan en Siria, y le gana a ISIS, ¿no? Cuando ISIS estaba por tomar Siria, llega Putin a defender su base, que es la base más importante que tienen los rusos en el Mediterráneo, la tienen en Siria, hace la base. Aterrizan ahí y sacan a ISIS sin ningún problema. Más los turcos, ¿no? De los rusos y los turcos no tuvieron poco que ISIS ya está. Ese es un combate muy interesante y termina ordenando el Atlántico Sur del lado africano. Perdón, pero me perdí en lo que respecta al tema de la pregunta. Teníamos una Angola muy fértil. Sí, la fertilidad de los 4 suelos. Los 4 suelos, como es una confrontación entre 4 guerrillas distintas, cada una que entraba, ganaba esa tierra, le metía minas. Cuando nosotros vamos a unificarnos, porque tenemos la misma tierra que ellos del otro lado, nos encontramos que está todo minado. Ahora ya levantaron bastante las minas, están usando buró, no sé qué pincho están usando para encontrar las minas. O sea que en algún momento va a volver la Angola agrícola. La otra tierra es Ucrania, por lo que implica Ucrania, y la otra tierra es el centro-este de Estados Unidos. ¿Qué significa? Tiene una productividad superior. El rinde de lo que vos plantás ahí es extraordinario. En esto también hay que entender algo que lo vimos en las películas, en las series norteamericanas, en la conquista del oeste. Los norteamericanos van, como casi todas las colonizaciones que se hicieron de América, salvo los chinos cuando entran por California, van del Atlántico para el Pacífico. Cuando los norteamericanos van por la conquista del oeste, ustedes lo ven en las películas, llegan las caravanas, van con el caballo, ponen una estaca y el tipo dice todo esto es mío, se produce un hecho extraordinario, que van por tierras más productivas. Por la ley de rendimientos marginales, el precio lo define la última ley incorporada, la última tierra incorporada.
En Estados Unidos, la conquista del oeste baja el precio de la comida y le quita valor a las tierras de la costa. Por lo tanto, ahí no hay oligarquía, porque no hay doble renta de esa tierra, no se puede olvidar. En la Argentina, cuando hacemos la colonización hacia el oeste, las tierras que incorporamos son de menor productividad. Al incorporar tierra de menor productividad y el precio la define la última unidad incorporada, me genera una renta extraordinaria en la primera. Porque como el precio es el mismo, la ley del precio único, lo que yo tengo, que el trigo hecho en la pampa húmeda, está definido por el precio del trigo en Entre Ríos o en Tucumán. Pero ese precio, por los costos de producción, me permite pagar un alquiler. Y ahí aparecen los muchachos oligarcas, que se me juntan en la sociedad rural. En este ambiente lo que decimos, que son los terratenientes, que se están llevando hoy, en los contratos de alquiler que están haciendo, entre el 40 y el 50% de la producción. Con lo cual, en la pampa húmeda no hay capitalismo moderno, tenemos un problema. Hay un método de producción feudal. Hay señores feudales que le dan al siervo de la guerrera la explotación de la tierra y le pagan con productos. Hay un problema para nosotros los capitalistas, ergo los peronistas. Nosotros no avanzamos sobre la propiedad privada y el combatiendo al capital es la conformación liberal del capital, que considera que capital solo lo puede tener la burguesía. O sea, cuando algunos hablan de los capitalistas, son los dueños del capital, en términos marxistas, la burguesía. De ese hombre estamos hablando, que no pone el capital al servicio del conjunto, no lo pone a favor del bien común, de la comunidad, pero no del capital como factor de producción. Esta es una discusión muy complicada para tener en televisión. Cuando la gente dice, ustedes dicen combatiendo al capital, ¿cómo hago para explicarle esto a la gente? Se me va el programa y aparte no lo entiendo. Y si lo entienden, no lo quieren entender. Acá pues, cuando nosotros decimos combatiendo al capital, no es como factor de producción. Es el capitalista dueño del capital que no lo pone a favor del bien común. Hay una diferencia fundamental. La marcha es del 45-46. Hay que entender las dos visiones. La pregunta queda cuando los liberales hablan de capital, ¿de qué hablan? ¿Hablan de una cooperativa? Pregunta interesante. ¿Hablan de una cooperativa los liberales cuando hablan de capital? La cooperativa es obvio que tiene capital. Yo digo, el 51% de las acciones de IPF que tiene el Estado hay que privatizar. La diferencia es que yo digo que hay que dárselas al movimiento obrero organizado, al confederal de la CGT. Lo mismo a la línea, por ejemplo. Lo mismo, no hay ninguna duda. Pero no a los trabajadores de la luz. Hay empresas muy importantes que hay que darlas a los trabajadores organizados, porque si no los chicos que están acá trabajando, los que nos están atendiendo, se quedan sin la ganancia de IPF. Imagínense que le demos IPF a los petroleros, un libro. Se la estamos dando a cuántos. Se la tenemos que dar al movimiento obrero organizado, por eso el peronismo es extraordinario. Es extraordinario, es una cosmovisión de la sociedad ampliamente superior a la liberal o la marxista. Ampliamente, y ni hablemos de la neoliberal o socialdemócrata, que esos son categorías menores. Eso son cosas menores. La escuela austríaca es una categoría menor porque no parte del bien común. Es horrible. Al no partir del bien común, no parte de la creación, es un lío. Tiene un lío bárbaro en la cabeza. Tiene un lío bárbaro que piensa que todo empezó con una gran explosión y que algún día el sol se apaga y se terminó todo. Por eso tienen un lío con su vida, piensa que todo se termina cuando se muere. Es un lío. Por eso es mucho más cómodo y más inteligente y mucho más feliz creer en la creación. Mucho mejor. Obviamente que los curas se lo explican mucho mejor que yo y los rabinos mejor todavía. Pero
lógico. Guillermo presentación. Entonces, Entonces, terminemos con esto. No solo en el costo de producción de los alimentos de los argentinos hay una renta extraordinaria que no deviene del trabajo, sino que deviene del título de propiedad. El sistema capitalista no retribuye el título de propiedad, retribuye los factores de producción. Podemos discutir si son 3 o 4. Ninguno estudió que hay un ingreso que corresponde a un título de propiedad. Hay 4 o 3 factores de producción, y cada uno con su retribución. El factor de producción, vemos la función de producción. Retribución, vemos la distribución del ingreso. No hay ningún factor de producción que se llame título de propiedad. Por lo tanto, no corresponde retribuir el título de propiedad. Y de un bien que no se amortiza. Por lo tanto, es un ingreso que desequilibra el sistema capitalista. Muy complejo. Cada vez que compran un litro de leche, el dueño de la tierra se está llevando de ese precio la tajada que le corresponde. Pero no un pedacito. Uno podría decir, bueno, che, ¿cuánto vale la hectárea? $20.000. Bueno, llevaste el 2%. Plazo fijo internacional. No, se llevan el 12, el 15 o el 16% anual. O sea, hay una acumulación de capital que hacen los terratenientes que destruye el sistema capitalista de Argentina porque no deviene de los factores de producción. Y entonces no hay armonía. Si no hay armonía, el sistema siempre está en desequilibrio. Es un problema muy serio, hay que resolverlo. Y acá viene la pregunta clave. ¿Quién resolvió esto en Europa? ¿Quién lo resolvió? ¿Quién resolvió en Europa que no se retribuye el título de propiedad? Estoy hablando de Europa occidental. Francia. Bueno, estoy hablando en términos de corriente, digamos, de corriente de pensamiento. En Europa, en Estados Unidos está claro, lo destruyó el sistema, porque cuando los colonos pusieron las estacas y se transformaron en los farmers, se terminó la oligarca, porque explota su tierra. ¿Quién lo destruyó en Europa? En Inglaterra es muy fácil, porque fue la confrontación del rey contra los señores. Pero eso lo hicieron mucho antes. Esa es la discusión entre Ricardo y Smith. En Inglaterra son tipos serios. La clase dirigente inglesa se nos quedaron con unas tierras nuestras, ya lo vamos a resolver, pero son tipos que piensan. Ese es el debate entre Ricardo y Smith. Es este, Es este. Pero yo estoy hablando de Europa continental. ¿Quién resolvió esto en Europa continental? Esto que estoy planteando en Argentina. ¿Quién lo hizo? Nadie plantea la oligarquía en Europa y no van a pensar que no había oligarca, ¿no? Muchachos. Italia, Francia, Alemania, España. ¿Quién lo resolvió? No es ninguna deberes. No es un problema de deberes, es el problema de que estudiamos. Estudiamos nuestras disciplinas en función de las categorías europeas, muchachos. Y saltean lo que quieren saltear. Y entonces nos quedan unos agujeros tremendos. Después vamos al mercado laboral. Entonces, alguno de ustedes me va a administrar el territorio de un terrateniente y le va a pagar a valores de hoy, qué sé yo. Muchos no pagan, pero pongamos 400.000 pesos por mes. Y muchachos tienen que defender eso, son 400 lucas, ¿dónde la van a ganar? Y entonces ya entra la vida y después llegamos a los 40, 45, qué sé yo, y defendemos intereses. Y eso es la economía. Bueno, en Europa, el primero que lo resuelve es Benito. Por eso dice que los perucas somos fachos. Porque cuando yo voy a Italia y explico que el problema
es el sistema feudal y los grandes terratenientes, nos dicen, no, otro que sigue al duce. El duce fue el que terminó con eso, les dejó a los duques, a los príncipes, todo eso le dejó el rango, pero le sacó la tierra. Por eso es nacionalsocialismo. Ah, qué interesante. ¿El duce es de izquierda o es de derecha? Extremo centro. Claro, cuando yo planteo esto, ya no significa nada izquierda y derecha. En Alemania, es obvio que no eso, ¿no? No hace falta que lo diga. Y en España también. Los falanges tuvieron mucho que ver. Entonces, no el derecho de propiedad. El derecho de propiedad lo ponemos en el orden casi de los principios. Siempre que esté en función social. Siempre que esté en función social. La creación te da la propiedad para que vos la administres y la cuides y la pongas al servicio de la comunidad. Por eso los liberales o los marxistas no creen en la creación. Esto es muy importante porque es el núcleo duro. ¿Qué le estamos diciendo a los terratenientes del plan económico peronista? Hagan un esfuerzo patriótico, hacemos una ley de arrendamiento, bajamos el costo del alquiler al 2% del terreno, eso es lo que van a poder cobrar, y el resto se lo compensamos con un bono a 25 años. Eso me da 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares. Iremos a la negociación con el fondo, eso va a depender cuánto quieren que pongamos arriba de la mesa, ponemos la plata arriba de la mesa gracias a la sociedad rural, le damos un bono a la sociedad rural, nos sacamos de encima esta macroeconomía espantosa que sale de este acuerdo firmado, ponemos al país a crecer y son todos felices. Después los afirma todo, pero primero tenemos que hacer todo eso. Una pregunta. O sea, ¿Qué hacemos con los 40.000 palos de déficit fiscal secundario o cuasi fiscal? Ese es un problema muy complejo que empezó con Kicillof, con la DEVAC, lo profundizó para acá, en realidad Schwarzenegger, es un desastre. Ustedes imagínense que el mejor equipo de los últimos 50 años son política fiscal y política monetaria absolutamente inconsistentes. La política fiscal era expansiva y la política monetaria contractiva. ¡Son locos! ¡Son locos! Martínez de Oz. Bueno, Martínez de Oz, pero eso fue por la guerra con Chile. Bueno, no, monetariamente. bueno, pero tiene su lógica. Teníamos un problema ahí. Obviamente que hubiese sido mucho mejor con los chilenos y no con la OTAN, pero bueno, los milicos son lo que son. Pero eso tiene su lógica. En el 76 eran consistentes, no sacó las retenciones tampoco, porque si no, no iban a estar los años que tuvieron, no iban a estar 6-7 años. Sacaron las retenciones, se metían con el precio de la comida, como hizo Macri, en un año se iba. Esta barbaridad que hizo Macri de sacar las retenciones y de evaluar y duplicar el precio de la materia prima son una cabeza como Macri, porque ahí no pensó como Macri, pensó como Blanco Villegas, no es joda eso. La educación primaria tiene mucho que ver. Ahí fue la mamá, no el papá. ¿Sí? El papá evado impuestos, te jodo, te digo que te hago un edificio con un hierro del 12 y te puse 10, te pijoteo la bolsa de cemento. Eso total no era así, pero no se caía el edificio. Ahí está todavía, todo lo que hicieron. En cambio, por eso te cobran el IVA y no lo depositan, y se financian con el IVA que te cobran. Esas son las cosas de ellos. El campo es una cosa, Blanco Villegas es otra cosa. Blanco Villegas que es la mamá. Eso es otra cosa. Entonces lo que hace Macri, saca las retenciones, con este que vino a dar una charla acá, que es fantástico porque es formoseño. Por ejemplo, la próxima vez que viene, no voy a debatir con él acá porque no está, pero la próxima vez que viene, le pregunta al ministro de Agricultura de Macri, que vino acá, según me dijiste, Ricardo Brusario, formoseño, le preguntan, ¿usted como Moreno que todo su patrimonio y lo que factura lo hace a título personal con su fruto, tiene mucha sociedad? Primero. Después preguntan si sacó créditos en el Banco Nación y estuvo en situación de mora y cuánto tiempo. Porque hay que decir y hacer, ¿eh?
Hay que decir y hacer. Pequeñas preguntas, porque lo vamos poniendo en el lugar que corresponde a cada uno. Pequeñas preguntas. Bueno, Macri hizo una política fiscal expansiva y una política monetaria contractiva, el mejor equipo de los últimos 50 años. Esto es el tercer año de la carrera, nadie se le ocurre hacer tremendo mamarracho. Pero eso lo empezó Kicillof, lo siguió Macri y ahora lo termina la socialdemocracia, que es Guzmán. El pibe, bueno, saquemos a la piba que tuvo 24 días y vamos a este pibe que es lo mismo, da lo mismo, ahora me subieron la tasa, que ya no tiene, es ridículo lo que estamos hablando. Ridículo. Entonces, hay un ejercicio que pueden hacer en el cash flow de un negocio, cualquier ejercicio. ¿Qué es lo que pasa cuando la tasa de interés sube del 20% y el negocio está apalancado? Por más que la inflación sea del 30%, ¿qué es lo que empieza a pasar con ese negocio? ¿Hasta dónde es una tasa de interés que un negocio soporta? Al margen de la inflación, póngale la inflación y a ver lo que pasa. Porque después tienen que hacer un negocio que es, hay que ver si es tomador de precio o dador de precio. Si ustedes me hacen techí, desde ya, pero no van a hacer el café del techí, ¿no? Porque eso es real, porque eso es girasol. Ustedes, emprendedores, me van a hacer un negocio, me van a pedir guita a su viejo, van a decir, vamos a hacer un negocio. Y me hacen un negocio que en general es tomador de precio. Si sos tomador de precio, le ponen la inflación que quieran, su penetración en el mercado, ¿y qué pasa? Por eso no es cierto que el peronismo es generador de inflación, eso lo tenemos muy claro. Sobre todo esta generación de economistas peronistas que lo aprendimos con Sá. Hay una solución muy compleja que es dar un bono, cambiar el IF por bonos. Compleja porque ahí le das, del otro lado están los depósitos, entonces vas a tener que emitir. Igual, para levantar los depósitos. En realidad, tampoco podés emitir todo porque vas a la hiper. Entonces es un sano equilibrio de plazos fijos conversados, banco por banco. ¿Cuánto de su patrimonio hay metido ahí? ¿Y cuánto es de tercero? Vos sabés que lo que está, en realidad, como LELIC, es patrimonio neto de los bancos o es deuda del depositante. ¿Está bien? O sea, la LELIC es capital total empleado. Capital total empleado es un concepto que no se lo suelen enseñar. Ahí nos saludan los peronistas que están afuera, algunos hay. No se lo suelen enseñar. ¿Qué es capital total empleado? Bueno, ¿por qué las cuentas del activo son las cuentas del debe? Porque le deben a las cuentas del haber. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuenta de debe y haber. Las cuentas de activos, no, aquí estamos. Las cuentas del debe son las cuentas de... Les debe al haber, por eso se llama debe. ¿Por qué se llaman? Nunca se lo enseñaron. Estas son boludeces de ferretero que lo vienen. ¿Por qué se llaman cuentas del debe? Porque le debemos al haber, que es el pasivo y el patrimonio neto. Por lo tanto, todo el activo, la empresa se lo debe al pasivo, al mercado, crédito comercial, bancario, como fuere, y al patrimonio neto, dentro del cual está el capital, aportado por los accionistas. Caja se lo debemos a los accionistas, la primera cuenta de la empresa. Los accionistas ponen plata, la depositan en el Banco Nación, la agarra el contador, hace el primer asiento, caja, acciones. ¿Está bien? ¿Está bien lo que digo o es chino? No. ¿Está bien? Bien, es la ley de la partida 2. Capital total empleado es estudiar la empresa no por el activo, sino por las cuentas del haber. O sea, capital total. Yo para hacer un negocio o pongo plata o me endeudo. Por lo tanto es muy interesante. Sobre ese tema, nosotros tenemos que hacer el ejercicio
de qué nos pasa cuando en un país hay inflación, no solo con las pequeñas empresas, con las medianas también. Por eso la inflación es un problema tremendo. Tenemos que conversar con cada banco cuánto de ese activo que está en el IC es de patrimonio neto y cuánto es de depósitos. Cosa que no se sabe, eso lo saben los bancos y lo sabés vos cuando conversás con el tipo, porque ahí están las previsiones, provisiones, el patrimonio neto son otras cuentas aparte del capital. Lo que es capital, previsión y provisión, yo creo que le podés dar un bono. Lo que es depósito, tenés que ir y que ahí el oficial de cuenta te vaya diciendo si van a retirar el depósito o lo van a dejar, y ahí lo va llevando. La economía siempre es muy conversada. Un boleto charlado. Un boleto charlado para el patrimonio neto. Y un boleto charlado, no, lo preciso porque no voy a operar, tomar la plata. No, en realidad esto es porque, bueno, tenemos que ver. Porque del otro lado puede haber plazos fijos que en realidad son institucionales y que están haciendo el negocio a largo plazo, y ahí un bono nos molesta. Por eso está conversado, por eso lo tenés que conversar. Plazo fijo, UVA, que se está cubriendo de inflación. Esa es una estupidez del banco hipotecario. Eso me lo vino a explicar Elstein, que es el dueño del banco hipotecario, del 40% del banco. Ustedes imagínense que es el único negocio que con el 40% tiene el manager. El 60% del Estado del banco hipotecario. Son raros. No compró el 100% del banco, compró el 40%, pero en ese 40% iba el manager. Entonces él venía con esa tontería de los UVA, cada vez que venía 2 veces por año. Cada vez que venía Guillermito, dejate de joder, le decía. Me joda más con eso porque indexar la economía es el problema de que ya se le da la inflación. Es un problema. ¿Quién te pide indexar la economía? Los gerentes financieros. Es un problema. Entonces yo le decía que no. Cuando me fui, obviamente no fue nuestro gobierno, pero inmediatamente llegó el gobierno de Macri y le explicó que era una novedad, y Macri, que sabe de esto lo que sabe, le pareció que era una idea extraordinaria, cumplió con eso. Salvo a mi esposa, que como es escribana, le vino muy bien porque hubo un montón de movimientos de departamentos que se vendieron. Pero bueno, ella hacía la escritura y decía, y ahora tuvo razón. Todos sabíamos cómo terminaba esa payasada. La moneda tiene que ser única y la inflación tiene que ser internacional para que la tasa de interés real sea la internacional. Inflación, tasa de interés nominal menos inflación de la tasa de interés real. La tasa de interés real de la Argentina tiene que ser igual a la internacional, si no tenemos un problema de ventajas competitivas para nuestros empresarios. En contra, si se endeudan a una tasa de interés por encima de la internacional. Este fue nuestro modelo de la década ganada, por eso inventé la Secretaría de Comercio. Cuando se me empieza a ir la inflación, el problema que empiezo a tener es que la tasa de interés nominal me sube. Pero me sube por encima, entonces me empiezan a subir la tasa de interés real. Cuando me sube la tasa de interés real, nuestra mitad mecánica empieza a estar en contra en términos de endeudamiento por el capital total empleado que dije antes. Cuando yo evalúo el tipo que hace paragolpe en Estados Unidos y en Argentina, el de Estados Unidos tiene la empresa apalancada con préstamo en Estados Unidos que al margen del tiempo es la tasa de interés real, que yo se la tengo que poner al precio del paragolpe, por lo cual empiezo a tener un lío alto. Por eso realmo la Secretaría de Comercio. No es por un hecho virtuoso que hago la Secretaría de Comercio, porque empezamos a tener problemas. ¿Por qué empezamos a tener problemas? Porque sube la materia prima, porque tengo el inconveniente de que aparece un extraordinario presidente en Estados Unidos que es Bush hijo. Tipo extraordinario, elemental, simple, marihuanero, palopero, pero se curó. Es la parte de Estados Unidos que la DEA dijo no lo vamos a matar. Y en vez de darle heroína, lo sacaron de la marihuana. A los otros le dan heroína y los tiran en la calle y se terminan muriendo. Es muy interesante porque ustedes van a tener que evaluar quién va a ser el papel de la DEA acá. Bueno, no necesariamente, porque la DEA
en Estados Unidos lo que hace es calibrar la cantidad de falopa que va a haber en el mercado. Y los va sacando, ¿eh? O sea, ellos administran, ¿está mal lo que digo? Bien, para que no me vengan a buscar a mí solo. Vengan a buscar a todos ustedes. ¿Qué hace la DEA? Administra cuál es la cantidad que se va a suministrar. Porque del otro lado tengo el síndrome de abstinencia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo termino con el Paco en 15 días. Ninguno de ustedes se va a atrever a dudar que yo termino, ni ninguno de ustedes me va a preguntar cómo, porque no son idiotas. Entonces, no me van a preguntar. Yo termino con el Paco en 15 días, pero inmediatamente me aparece el síndrome de abstinencia. ¿Y qué vamos a hacer con 250.000 pibes con síndrome de abstinencia? La sociedad norteamericana, ante esta ecuación, beneficio-costo, construyó la DEA. Por eso el problema es cuando le aumentan la oferta y le llevan gente que no tendría que ir a la falopa, y ahí se van con todo. Por el otro lado, con los de ellos los van arriando y van construyendo una sociedad con menos falopero. A veces les sale, a veces no les sale. Tenemos que pensar nosotros cómo hacemos ese tema. Si tuviera mi ley, diría, yo voy a hacer el mercado de pan. Si hace el mercado de bebé y hace el mercado de órganos, ¿por qué no hacemos el mercado de Paco? Si eso es fácil de demanda. Por eso dije, con todo respeto, porque lo quiero mucho, que mi ley todavía está en la edad del pavo cuando habla de economía. Ya va a madurar y se va a hacer peronista porque es la evolución. Guille. Sobre hacernos peronistas, que me parece que es interesante, vos has dado en algún caso una opinión relativa a que la gente que está en la militancia de Milei tiene esta energía que vos veías en tu época cuando vos te metiste en política. Y yo lo que estoy viendo hoy es que no hay mucha guía respecto a cómo formarse, dónde meterse, para qué hacer en política. Los partidos obviamente le han dado la espalda en todo sentido a esa gente. Y me interesa, digamos, a fines prácticos, qué tenés para decir al respecto, más allá de cuestiones doctrinales, ¿no? Nosotros, llegando al estilo de la guerra de la liberación, estoy hablando del siglo XIX, hay dos maneras de enfrentar al invasor. Hubo tres. La de San Martín, que hizo un ejército con código de conducta incluso, ¿no? Los granaderos no podían mirar a la familia a los ojos. El código sanmartiniano de eso es muy... venía del ejército español. Belgrano, que fue una mezcla de ejército y milicia, y la milicia llevada a su máxima expresión fueron las montoneras de los caudillos, parecidas a los malones, ¿sabes? Una cosa muy nuestra. Eso no significa que no había conducción, ¿eh? Pero nadie sabía quién era, salvo esa montonera. ¿Está bien? No había grado, no había desfile, era una cosa. Nuestro espacio político es más del segundo estilo. Los radicales son del primer estilo, ¿viste? Es el comité bajo, yo tan viejo que te dice, quién es tu familia, si tu viejo fue radical, te sientan en un lugar en la mesa, si no tenés sangre radical, te sientan en el fondo. Los radicales son así. Algún radical que haya acá que nos puede contar. El peronismo éramos un movimiento en vida del general porque él era el que iluminaba, era el sol, digamos, y todos girábamos. Y el viejo jugaba. Muerto el general, ese lugar lo empieza a ocupar el partido justicialista, porque es el lugar que necesitas para el día de las elecciones. Si no, no participás en las elecciones, o sea, tenés que cubrir la forma legal. Pero eso se empieza a burocratizar, la interna del partido pasa a ser la interna del movimiento, se arma un lío bárbaro, y terminamos ahora sin siquiera interna, porque las pasos fueron con... Entonces tuviste que habilitar
distintas herramientas electorales. Una de las cuales es Principios y Valores, al cual le ponemos mucho cariño como herramienta electoral, pero no en la instancia organizacional. Y si es la instancia organizacional, tiene una instancia movimentista, donde todos vamos yendo. ¿Cuál es la diferencia? No hay estructura piramidal. Hay un muñeco que soy yo, que es el pajarito llamador, porque es el que invitan a decir estas boludeces. Ya ahora van los jóvenes a hablar boludeces a la radio y salió muy bien. Repiten alguna boludez en y le ponen otras boludeces. Y salió muy bien. Y se van organizando y nosotros somos de los que decimos que florezcan las flores. Hay un montón de cosas que surgen en las redes que no sabemos quién las hace. Por ejemplo, yo di una charla en un secundario el jueves. Y ahí hicieron que me ven a mí hablando con unos pibes del secundario. Que ni sabía yo que iba a hablar con tanto. Me invitaron para dar una charla en un grado, en una lección, digamos. Pensé que iban a ser 30, 40, pusieron todo el gimnasio. El sábado pasado hice un debate muy interesante con otra estructura del peronismo. Buenos pibes, son nacionalistas, tienen algunas categorías, pero son nacionalistas de inclusión. Tienen algunas formulaciones marxistas, hablan de obreros y burguesía. Hablan de una fusión de trabajadores y soldados, con el concepto de milicia y ¿está bien? Si las dos categorías ordenadoras de la patria son los soldados y los trabajadores. Interesante. Son católicos. Pero son del capitalismo de Estado, que muy bien no sé qué, pero parecería ser que es grandes empresas en manos del Estado y los proveedores, pequeñas y medianas empresas. Entonces, YPF en manos del Estado, son Techin en manos del Estado, no sé muy bien hasta dónde la logística en manos del Estado, la gran logística. Ahí es un buen momento para preguntarte, en relación, porque te vi en el debate por internet, ¿vos cómo pensás que se podría formar gente para ese aparato? No, estamos muy no es lo lejos. mío. No es lo Claro. mío. Yo soy un gobierno esclavo de un pueblo libre. No, yo de hecho soy un capitalista hecho y derecho. Yo acuso a la zona núcleo de ser el sistema feudal. Por eso no debaten conmigo técnicamente. Más, no debate nadie. Per, que es un terrateniente que alquila la tierra en Pergamino y que vive de eso, imagínense que él le enseña al pueblo argentino cómo administrar la economía y a los empresarios cómo administrar su patrimonio. Y él lo alquila. Es como que yo agarrara mi mayoría de ferretería y se lo doy a uno para que... Todos locos, se supone que lo tengo que administrar yo. Él su patrimonio se lo da a un tercero y vive de renta. No debate conmigo, dice que me tienen que meter preso. Ahí ya es una orgía. Ahora dice que hay que esterilizar a las mujeres, sí. Espero que a los varones también. No sé. Bueno, cuídense. A los pobres, dijo hombre, mujer. Ah, que yo me agarré de la... Les pobres. Yo me agarré de la Trinidad, en los años 60, que hizo una experiencia de esterilización con las mujeres bolivianas. Hizo una experiencia, fue, se armó un quilombo bárbaro. Década del 60, búsquela. Era la manera que habían tenido de terminar con la pobreza. Ahora es una joda eso, que se piense la economía no como un sistema, sino que se piense que si vos matás a los pobres se termina la pobreza. Pero es un loco, tipo. No estudió economía. ¿Y no cree en la creación? No, eso ya porque es neoliberal. Pero no estudió economía. No entender el sistema es un lío. Porque a menos Milei inventa otra cosa. Dice, bueno, el que es pobre porque te la aguantás y querer ser pobre y joder. Pero no dice de matar o esterilizar. Él piensa que en realidad los pobres tienen más hijos que los ricos.
Es un boludo, ¿verdad? Bueno. En ese equipo hay un montón de pibes que se ocupan de hablar con los pibes. Nosotros estamos tirando, somos lo último que hacemos, estamos en un encuentro generacional. No le podemos dejar este quilombo a ustedes. Primero tenemos que resolver este quilombo y por lo menos le tenemos que devolver a ustedes lo que nos dieron, que es una Argentina de la Quiaca al Polo Sur. Cuando a mí me dieron la Argentina, Malvinas ya estaba usurpada por los británicos, pero está bien. Pero nosotros íbamos del Polo Sur a la Quiaca y la obligación nuestra es devolver esa Argentina. En línea con eso. Así que los pibes, hay una banda de pibes que cuando llego yo dice al lindo el viejo, hagan silencio, yo paso, abro la puerta, se pone todo en posición de, ¿viste? Cierro la puerta y se llama quilombo de vuelta, entre ellos, hacen lo que quieren. En las básicas nuestras hay muchos pibes y la creación se ve en las redes. En ese debate con Social 21 yo termino el debate diciendo los días más felices fueron Sol y será peronista. Y el miércoles jueves aparecieron unos locos que no sabemos quiénes son, ponen mi voz y hacen, no sé si los viste, esos TikTok que están, son unos locos, no sabemos quiénes son. Tenemos algunos que son pibes que están todo el tiempo buscando y se mira lo que apareció. Pero no sabemos quiénes son. Y a mí me encanta eso, porque nos da la conducción estratégica a la doctrina y nos da la descentralización táctica, que cada comando que se arme sea un comando en función de la doctrina, que es como enseñó Perón y los curas. Hay un papa, pero después los demás, ¿viste? Cuando se van de mambo los echan a la mierda como los jesuitas, pero si no los dejan y van construyendo su propia... Ahora viste que los bajaron a los de los judíos también. ¿No? Entonces el papa cumple ese rol, pero después los deja maniobra. Y nosotros somos así. Entonces no hay una estructura. Es el viejo discurso de Perón de que tenés en tu mochila el bastón de mando. Y como no va a haber otro Perón, como no va a haber otro Maradona por mucho tiempo, ni va a haber otro Papa argentino por muchísimo tiempo, entonces nos tenemos que organizar para reemplazarlo al viejo. Y yo solamente soy el pajarito llamador y el proyecto es colectivo. Y lo construimos entre todos. Incluso hoy digo con la sociedad rural, por eso le doy un voto. Y le digo, respeto la propiedad privada. Y algunos de la rural empezaron a contestar que es una propuesta interesante. Porque van a saber dónde van las retenciones, que se quejan de dónde van. No, van a ir a pagar la deuda. Guillermo, Y del otro lado le doy un voto. una consulta. ¿Qué pasó con el peronismo, que era esa rebeldía de tu época, que hoy representa, digamos, este nuevo piberío supuestamente liberal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el peronismo y qué pasó ahora que, por ejemplo, doy un ejemplo bastante concreto, me acabo de enterar que hay una lista en Ditela que se llama Menemismo Diteliano. ¿Qué pasó? Una lista para el Centro de Estudiantes de Ditela. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué esta es la nueva rebeldía? Porque de tanto hablar del Estado, te quedaste sin preguntas. No, me tengo que ir a Marta Argerich, compañero. Andá tranquilo. Le mandás un saludo, viste que fue a estudiar Claro. a los peronistas porque el general la mandó. Obviamente. Después se hizo gorila igual, pero bueno. Igual le mandás un saludo peronista. Adiós. Ya. Hizo todas las preguntas juntas y se fue. ¿A vos, sí? De tanto hablar del Estado, Cristina y Kicillof, te quitaron el oxígeno. Y vos decís, la juventud siempre precisa oxígeno, precisa respirar. Cuando sos pibe precisás que en tu calle haya olor a sopa de verdura, pero vos tenés los huevos llenos de la sopa de verdura. Hasta que te cagás de hambre y decís, extraño la sopa de verdura de la vieja y volvés. Entonces te amigás con tu familia. Pero en esa etapa vos tenés que darle libertad. El viejo tiene que dar libertad. Tenemos que hacer hombres libres. En la dictadura los hombres libres los hizo el peronismo. Y ahora tanto Estado que te asfixió, Juventud Peronista pasó a ser la Cámpora,
con referentes, subreferentes, le faltó desfilar a los pibes y encima sin entrenamiento. Y entonces fue un lío esto. El oxígeno lo dio Milei. Por eso no hablo mal de él, simplemente digo que está en la edad del pavo y vos ya tener hijos a los 12 años que están en la edad del pavo y no por eso los vas a matar, vos los vas a querer, van a seguir siendo tus hijos hasta que evolucione, porque vos sabés que es un estadio de la vida. Milei está en ese estadio de la vida y él me contestó Nancy Paso, me dice, vos estás equivocado al aire. Me dijo, Milei hace 8 años que estudia economía. Y yo le dije, sí. Bueno, el modelo Trier, que no. Y le digo, sí, 8 años para un economista es ayer, claro, ahí Nancy Paso no me dijo nada, porque ya me lo había dicho Milei a mí, que hacía 8 años que estaba estudiando el modelo Trier, que es el que enseñan en la litera, por lo tanto es lógico que hagan una lista que se llama el menemismo de litera. Porque finalmente Menem, que fue un tipo distinto, no llegó a ser Perón. Para pelearse con el mundo tenés que ser Perón. O sea, Perón arma la tercera posición después de la Segunda Guerra Mundial y sale a cantar ni yanqui ni marxista. Ahora tenemos razón, porque ni los yanquis ni los marxistas hicieron un mundo que está bien. Pero tenés que ser Perón para eso. Y tenés que tener la Argentina que ella. Menem agarra una Argentina después de Alfonsín, imagínate cómo estaba. Y el mundo va para el consenso de Washington. Él asume 2 meses antes de la caída de Berlín. Él asume el 8 de julio y fin de octubre se cae el mundo. Y terminó la Guerra Fría. Y todo es el consenso de Washington que lo escriben un año después, pero ya es Fukuyama con el fin de la historia. Ya es el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, con el esquema neoliberal. La escuela austríaca se impone con la globalización que surge con el triunfo de Occidente sobre la Unión Soviética, pero no del liberalismo. El que triunfa es el capitalismo financiero, no el capitalismo de Litera y de verdad. Si Litera es por el viejo Torcuato, el que hizo el complejo industrial más importante de Latinoamérica, no tiene nada que ver con lo que enseña Torcuato y Guido, que ya murieron los dos, con lo cual debatí con los dos. A uno lo tuve embajador, así que imagínense que esos debates eran fantásticos. Imagínense cuando Torcuato se enteró que venía Maradona a la embajada. Una cosa, Torcuato cantando, nosotros cantando la marcha con Maradona y Torcuato era una cosa extraordinaria. La esposa de Torcuato se hizo muy amiga de mi esposa, después de algunas incidentes. ¿Dónde estaciono el auto? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Todas esas burguesas de las embajadas. Imagínense Torcuato cuando hice el primer festival y puse cumbia. Y yo le dije al personal de la embajada, nena, si cuando vos ponés la música, las mujeres y los varones no se me excitan, no pasó nada. No me pongan cuate. Poneme. Y no me entendía. Entonces mi esposa que está ahí dijo, vení nena que te explico qué música así de moreno. Entonces cuando vos ponés los cuartetazos, se arman unos líos y ahí es donde hay un acto peronista. El sexo peronista. Con cariño. El peronismo se hace el amor, digamos. Muy bien. Si vos no das la vida por la mina que estás teniendo sexo, eso no. Muy bien. Así sea que la acabas de conocer en el colectivo. Vos la conociste en el colectivo, te das una revolcada, pero tenés que dar la vida por esa mina. ¿No? O sea, viene al combate, primero vos, la mina atrás. Vos tenés que poner todo. Te hago una pregunta sobre el menemismo. Vos solés decir que el plan de la convertibilidad, sus orígenes, proviene de la cantidad peronista y que después Caballos lo desvía y lo implica para otra cosa. ¿Podrías desarrollar esa idea? O en Sí, las características sí, del plan de sus sí, orígenes, claro. en qué se desvía Caballos. Sí, porque ya tengo la edad suficiente para decir que yo estuve. Ahí estuve. Había un equipo que era el de Torturia, abogado. Pero no se olvide que economía es una carrera joven, de los 60. ¿sí? O sea, los primeros que se graduaron de economía todavía están vivos. Por eso los ministros de economía eran abogados, ingenieros. Entonces Curia, un gran abogado, pero economista, porque autodidacta, profesor de economía,
busca economistas jóvenes y ahí aparezco yo, en el 89, yo soy del 55, tenemos la edad que tenemos. Aparte me acababa de recibir, era joven de edad y me acababa de recibir porque yo volví a estudiar a los 25, o sea que ahí tenía 4 años de graduado. Somos un equipo de la UADE, 2 de la UADE al menos que yo, que somos economistas jóvenes de Curia. En el 89 hubo 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín, que le cuesta al gobierno, y la de Menem, de fin del 89, que todo el mundo sabía que venía. Después del plan Buki-Bok, con la pandemia. Curia considera que tenemos que anclar la moneda. La manera de anclar la moneda es que la base monetaria esté en relación a las reservas. Esa es la base de la convertibilidad. Y pone a este equipo de economistas jóvenes a estudiar cuánto aguanta esa relación. No se olviden que Curia es un fierrero, es un hombre de la industria. Es un hombre que viene del desarrollismo, de la segunda generación del desarrollo. El desarrollismo es una mezcla de radicales y marxistas. Frigerio es un hombre del PC. No sé si sabían. Corach también. Frigerio viene, Frondizi viene de los radicales. Curia es un fierrero vinculado a la UIA. O sea, es un hombre de la industria, por eso llega al peronismo, pero no viene del peronismo. Entonces la instrucción que nosotros tenemos es cuánto aguanta, no la relación reservas con base monetaria, eso es una estupidez. Cuánto aguanta la ganancia de productividad que vamos a tener por la devaluación que vas a hacer a la salida de la segunda hiper, ¿se entiende? O sea, vos tenés una ganancia de productividad vis a vis porque devaluás. ¿Se entiende esto? Cuando vos devaluás, tus productos se ponen baratos. ¿Está bien? O sea, cuando nosotros estamos caros, nos vamos afuera a veranear. Cuando estamos baratos, vienen los uruguayos. Devaluación de por medio, ¿está bien? Cuando estamos baratos, los paraguayos vienen a comprar. Cuando estamos caros, vamos a comprar Con los chilenos pasa lo mismo, o sea, eso es muy fácil de entender. Entonces la pregunta es ¿cuánto vamos a estudiar nosotros, digamos, que la Argentina va a aguantar con la devaluación? Que te da ganancia de productividad y si es el tiempo suficiente para que nuestra industria madure. Y nosotros no vamos con buenas noticias, porque más de 2 años no iba a aguantar. Ustedes imagínense que el primer mes ya tenemos devaluación en dólares, que Cavallo oculta esto cuando lo expresa. Él entra en abril, 2 de abril del 91 entra en convertibilidad, por lo tanto, abril del 91, que se da en mayo del 91, la inflación ya es en dólares. No fue un 2%, ¿no? Vos no te imaginás que venías al 30 mensual y pasás al 1 o al 2, esto no es cierto. Con lo cual, todo el 91 tuviste inflación en dólares. Y todo el 92, que es lo que nosotros le dijimos que iba a aguantar. Ahí había que salir. Y Cavallo, que con toda humildad, es un muchacho que es contador. Después sí hizo algunos cursos, pero es contador. Con todo respeto a los contadores, se quedó la parte de la partida doble de la convertibilidad. O sea, surge de cantera peronista. Con el último que debatí esto fue con Eduardo Dualde en un programa en Intratables, que lo tuve al lado, y que me dice, pero yo hice un libro sobre la convertibilidad, con Liendo, que era el hijo del general Liendo, de la dictadura, ministro del Interior, pero que es abogado, ¿qué va a poder hacer Liendo? Cuando yo le cuento esto a Eduardo Menem, me miraba y viene la esposa, y dice, sí, Eduardo, ¿vos te acordás que Curia era así? Sí. Esta es la historia que no se contó, por eso es importante saber la verdad histórica. La convertibilidad es de cuna peronista porque anclaba y nos permitía salir de la hiper, pero a los 2 años había que gritar los zurdos. Este se quedó 10 y su lío bárbaro. Por esa historia de primero la patria,
un grupo de economistas peronistas le dijo a De la Rúa, en el cual yo estuve, pero que conducía Carboneto, tuvo una entrevista con De la Rúa y le dijo, mire doctor, en esos 60 días que va entre que gana la elección y asume, salga de la convertibilidad. Y Machinea le dijo que no. Machinea le hizo así con la cabeza, De la Rúa dijo, lo vamos a estudiar. De la Rúa, que en esa época todavía no se medicaba, porque no es como Alberto Fernández. Alberto Fernández es así siempre, nació así. De la Rúa no, se enfermó. Eso de tanto que lo dijo no merece un aplauso, pero si era la primera vez que lo decía, merece un aplauso. Esto ya lo repetí muchas veces. Entonces, estuvo a punto de salir. Machinea, que es un muchacho socialdemócrata, porque ese, en el radicalismo es Portantier, un sociólogo,